Amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta sesión de discipulado, nos da mucho gusto recibirles y le damos gracias a Dios porque ha seguido usted fiel, firme y ya nos acompaña en este que es el 6º capítulo de nuestro estudio titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. El día de hoy le doy la bienvenida a este capítulo 6 que se llama ¿Cómo evangelizaremos? Esta será la primera parte, ya que por su extensión y por la importancia del tema que vamos a tratar, lo vamos a dividir en 2 sesiones. Y es que usted estará de acuerdo conmigo, este aspecto del evangelismo, la evangelización, todo lo que tiene que ver con el evangelio del Señor, es sumamente apasionante cuando se aborda desde el punto de vista bíblico, de una manera santa y adecuada. Pero a la vez es desafiante y es polémico cuando le buscamos, como luego dicen, 3 pies al gato. Cuando queremos encontrar nuevas ideologías o cuando queremos aplicarlo a otras cosas que no son de la palabra de Dios, es cuando comienzan los problemas y, por supuesto, le damos lugar al maligno para que siembre discordia en cosas tan santas y tan puras como lo es el Evangelio del Señor Jesús. Tan es así que infinidad de congregaciones han decidido preferir evitar el tema, no tocarlo o suavizarlo o diluirlo con infinidad de corrientes ideológicas, solamente humanas. Y en el estudio anterior vimos uno de los ejemplos más claros, que fue el Evangelio de la Prosperidad. Y ahí la conclusión a la que llegábamos es que pues, es sumamente importante que como hijos de Dios estemos firmes en la palabra. Una vez más, la respuesta, la solución a los problemas es estar afianzados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ninguna falsa enseñanza, ningún viento de doctrina venga y perturbe y distraiga a la iglesia de lo que es su verdadera misión. Y bien, pues este tema nos da pie a tratar ahora sí el evangelio correcto, la manera adecuada de que la Biblia nos indica de que nosotros proclamemos el evangelio del Señor. Y bueno, todas estas doctrinas falsas que circulan a nuestro alrededor nos hacen llamar la atención sobre esta importancia. La semana anterior solamente vimos uno de los muchos ejemplos que hay, la doctrina de la prosperidad, pero como esa proliferan infinidad de falsas enseñanzas que distraen a los hijos de Dios de lo que es el verdadero evangelio. Tenemos, por ejemplo, el mormonismo, que abiertamente declara en su libro del Mormón otro evangelio de Jesucristo. La Biblia es muy clara cuando dice ningún ángel del cielo puede enseñarles un evangelio diferente al que les hemos predicado. Ahora que se puso tan de moda por la sentencia a su líder, la iglesia de la luz del mundo, y luego la gente nos llega a confundir porque decimos que los cristianos somos la luz del mundo y creen que somos de ese tipo de denominaciones. Todo, hermanos, todo lo que se contamina con el ser humano, su pecaminosidad, sus bajas pasiones, sus deseos, todo eso se aleja de lo que es el verdadero evangelio. Y el día de hoy es un excelente momento para que a la luz de la palabra de Dios reafirmemos lo que es el evangelio, de lo que debe de conformar la vida del cristiano. Ahora sí que es su andamiaje, es sus cimientos, su fundamento. Jesucristo fundó su iglesia a través de su evangelio. Ninguna otra enseñanza ni doctrina humana puede sustituir lo que Cristo dejó perfectamente sentado. Y el saber presentar defensa de nuestra fe, como dice 1 de Pedro 3:15, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. El saber claramente lo que es el evangelio y tenerlo bien cimentado en nuestra mente y en nuestro corazón nos identifica, nos da una identidad. Ya nos hablaban en algunas predicaciones nuestros pastores de la importancia de tener identidad en Cristo Jesús. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, en los noticieros que cuando detienen a los migrantes y se duda de su nacionalidad, una de las estrategias que utilizan los oficiales es preguntarles datos de su país. Con que tú eres mexicano, a ver, dime quién fue nuestro primer presidente o cuál es el presidente actual o cántame una estrofa del himno nacional. Si la persona no es mexicana, estas preguntas le son imposibles de responder. Lo mismo sucede con el evangelio. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que eres creyente, que amas a Cristo, que has aceptado por fe su sacrificio y ahora eres salvo por medio de la gracia, pues debes de saber los fundamentos de tu fe.
Los fundamentos no son otra cosa que el Evangelio. Como dice Pablo en Efesios, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El saber esto nos identifica, nos aglutina como un solo pueblo, como un solo cuerpo en Cristo, que somos la iglesia del Señor. Este llamamiento a ser el pueblo de Dios nos identifica, ya que fuimos comprados todos por el mismo precio, que es el alto precio que fue la sangre de Cristo Jesús. Y bueno, pues por eso solicitamos como tarea que ustedes hicieran ese ejercicio de identificar lo que usted sabe, lo que usted conoce y lo que comparte sobre lo que es el Evangelio. Y quiero decirles que pues para honra y gloria del Señor sí recibí algunas tareas, no las que hubiera querido, pero sí fueron suficientes, de la cual pues podemos sacar algunas conclusiones. La verdad es que fue de mucha bendición recibir estas opiniones, estas tareas, y no solamente la tarea, sino que lo acompañan, lo adicionan con unos comentarios muy hermosos que me fueron de mucha bendición. Voy a tratar de resumírselos a grandes rasgos. Y tenemos, por ejemplo, aquí una de las respuestas que nos dieron, y hay opiniones a favor y en contra de lo que son los programas que se estructuran para evangelizar. Usted sabe que siempre se ha estilizado pues repartir folletos, hacer campañas. Son estrategias que la iglesia ha implementado en el esfuerzo y en el intento de ser más contundentes, de llegar a más personas, de ampliar su cobertura en lo que respecta a la predicación de la palabra de Dios. Ya tendremos tiempo de analizar qué tan conveniente o qué tan alejado de la palabra de Dios son estas estrategias. Por ejemplo, hubo una campaña, no sé si ustedes la recuerdan, hace algunos años, bastantes, yo creo que ya más de 10 años, de lo que era el evangelismo explosivo. Una de nuestras hermanas nos hizo favor de compartirnos que ese plan no le funcionó básicamente porque era un plan memorístico. Todo lo basaban en memorizarse al pie de la letra los pasajes, cuando a veces nuestra propia vida no daba los frutos y la evidencia de lo que mis labios decían. Más que memorizar, esta amada hermana nos sugiere, porque eso es lo que a ella le ha funcionado, aprendernos y poner en práctica el plan de Romanos 5. Si usted abre Romanos, bueno, toda la carta de Romanos es preciosa en cuanto al mensaje del evangelismo a los gentiles, pero básicamente con el puro capítulo 5 usted tiene un manual perfecto para evangelizar, y ella nos sugiere que lo manejemos de estos cuatro puntos. El número 1, el eterno amor de Dios, leyéndole el versículo 8. Luego, hacerle ver a la persona que todos somos pecadores y nuestro destino es la muerte, basados en el versículo 12. En el tercer paso, usted le explica a las personas que Dios en su misericordia proveyó un Salvador que pagó nuestra deuda, leyéndoles el versículo 10. Y que en base a esto, si nos arrepentimos y reconocemos ante Dios nuestro pecado y tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, con eso somos justificados y perdonados, leyéndoles el versículo 1 y el versículo 21. Impleméntelo, inténtelo y platíquenos, luego háganos los comentarios cómo le resultó, qué tan eficiente le parece este plan. Otra de las respuestas que recibí nos dice que el Evangelio es aplicar la vida y las enseñanzas de Jesucristo en esta tierra para vivir de acuerdo a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ella nos sugiere, ella utiliza este folleto, y que también le ha sido de mucha ayuda y mucha bendición, en donde contiene las 5 enseñanzas espirituales para todo aquel que no es salvo. El número 1, Dios es amor, Juan 3:16. Número 2, todos somos pecadores, Romanos 3:23. Cristo como Salvador, con la base bíblica de Juan 14:6. Arrepentirnos, primera de Juan 1:9. Y aceptar y recibir al Señor Jesús, Apocalipsis 3:20. Y este es el folletito que nos comenta. Muy importante también, y muchas gracias por su participación a esta amada hermana. Otra de las respuestas, breve, contundente, pero eficaz. Esta persona nos dice que el Evangelio es dar a conocer a las personas el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Sencillo, pero palpable. Si la gente lo puede entender de una manera tan simple como con estas pocas palabras, en eso consiste el Evangelio para esta amada hermana. Otra de las respuestas, el Evangelio es el plan perfecto creado por Dios para salvarnos. Es el mensaje donde los pecadores son conducidos a la cruz de Cristo.
dar a conocer que la crucifixión de Cristo es el acto de amor y bondad que nos conduce a adorar y a exaltar su santo nombre. A breves palabras estoy resumiendo porque las respuestas fueron bastante abundantes y por ejemplo esta que era más larga también está un poquito resumida. Nos dice que el Evangelio es misericordia, amor, gracia, reconciliación. Es la restauración del hombre para que tenga acceso al plan divino de Dios. El pecado ofende a Dios y nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nos arrepentimos, podemos reconciliarnos con Dios, pues no hay otro nombre, Cristo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si se fija, hizo ahí una mezcla de pasajes bíblicos, pero todos acomodados de manera que la persona entienda que solamente en Cristo puede encontrar el perdón de sus pecados y por ello la salvación de su vida. Otra respuesta también breve pero bastante sustanciosa es: el Evangelio es anunciar la llegada del reino de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús para la salvación de las personas. Por supuesto, de ahí se desprenden infinidad de oportunidades y de momentos en los cuales usted puede ministrar a la persona y decirle a qué se refiere el reino de Dios, en qué consistió la vida, por qué el propósito de su muerte y por supuesto la esperanza que nos dio la resurrección de Jesús. Otra de las respuestas muy bonita que dice: el Evangelio es el mensaje revelado por Dios por medio de la persona de Jesús, por el cual podemos ser perdonados y reconciliados con el Padre al creer por fe en la obra de Jesús en la cruz. Ahí está, si se fija, todo lo que es el principio y fin de la obra evangelística de la muerte de Cristo está resumido en esta frase en pocas palabras, pero contundentes. Esta respuesta también de mucha bendición, porque si se fija lo puso en primera persona, lo asume como un regalo para ella misma, o sea, independientemente de que si lo va a compartir, eso primeramente le afectó a ella, porque dice: el Evangelio es comunicar lo que Dios hizo al enviar a su Hijo unigénito al morir por mí, pues la paga del pecado es muerte, y Cristo borró mi pecado y pagó con su sangre lo que yo debía pagar. Ahora soy justificada, comprada y redimida por su gracia y misericordia. Y esto es lo que debemos compartir, que en Cristo tenemos salvación. Hermosa respuesta también y gracias a Dios por su participación. Una última, mis hermanos, dice: el Evangelio es la vida de Jesús, escrita en la palabra de Dios, que nos dice quién es Cristo, que por medio de él vamos al Padre y que todo el que le acepta es hijo de Dios. Cuando amas a Dios con toda tu mente y todo tu ser, ayudas a los demás, compartes que Jesús no está muerto, por lo que tenerlo en un crucifijo no significa nada. Él vive. Un final contundente y glorioso en lo que respecta a cómo la persona entiende el Evangelio. Son de mucha bendición sus respuestas, mis hermanos, y bueno, pues comprobar, lo que nos permite el análisis de esta respuesta es comprobar que aunque hay diversidad de estrategias, lo podemos decir de varias maneras, con otras palabras, pero mientras el común denominador siga siendo eso, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, el Evangelio sigue siendo eficaz y contundente. Y bueno, pues el panorama que nos deja el análisis de esto es que efectivamente la Iglesia se ha sido sostenida por la gracia del Señor solamente en base a su apego a la palabra de Dios y que el Evangelio no sea distorsionado. Históricamente podemos ver que a lo largo de los tiempos, de los años, de los siglos, desde que Jesús estableció su iglesia, pues esta ha sido sacudida de repente por algunos engaños, algunas doctrinas humanas que nos han distraído y que nos han detenido, no por completo, porque la obra es del Señor y Él nunca ha descansado, siempre ha habido poder en su palabra, pero de repente la iglesia se aletarga, se adormece y solamente de repente allá algunos años, entre cada época, cada generación, de repente surgen algunos momentos en los cuales la historia ha registrado avivamientos evangelísticos, esfuerzos en los cuales la iglesia se ha determinado y se ha decidido a realizar un esfuerzo por tomar en sus manos esta labor tan importante que es la de predicar el Evangelio. Y bueno, históricamente no podríamos ver todos los siglos que tiene de existencia la iglesia, pero bueno, vamos a resaltar solamente algunos puntos de algunas épocas. Desde aquel auge de la Reforma Luterana en 1500,
y calvinista que dieron al evangelio ese empuje, sobre todo el descubrir que la salvación es por gracia, el retomar lo que la palabra de Dios decía que había quedado sepultado por toda la liturgia y todos los dogmas de la Iglesia Católica. Gracias a estos amados siervos del Señor, pues esto resurgió. El creyente pudo acudir directamente a la palabra de Dios sin intermediarios. Y bueno, esta palabra, este esfuerzo, la Reforma Luterana viajó hasta nuestro continente. Ya cuando llegaron los colonizadores, ya traían también no solamente el catolicismo, sino también ideas reformadoras. Gracias a Dios por eso. Pero luego, ya el evangelio en ambos continentes, en ambos hemisferios del mundo, otra vez entró en un letargo. Hay un hermano muy famoso y una predicación de él causó impacto. Me refiero al hermano Jonathan Edwards, que en 1741 predicó este poderoso sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Si usted no lo ha leído o no lo ha escuchado, búsquelo, está muy accesible en internet, tanto en su versión de audio como en su versión escrita. Y fíjese cómo este mensaje, que es el mismo desde que Jesús estaba en la tierra, había quedado olvidado. Tuvo que llegar un predicador valiente que hablara efectivamente de lo que es el juicio de Dios para que la gente despertara y fuera sacudida por este mensaje, por este llamado al arrepentimiento y su necesidad de reconciliarse con Dios. Este mensaje, este sermón pasó a la historia como uno de los más impactantes en la historia del cristianismo. En él sí se predicaba el amor de Dios, pero también el juicio ineludible al que Dios someterá a todo aquel que no se arrepintió. Entonces fue un parteaguas. En la historia quedó marcado ese sermón y hasta la actualidad se sigue leyendo y se sigue buscando. Luego queda escrito en la historia de la Iglesia el fructífero ministerio, por ejemplo, de Charles Spurgeon, que fue conocido como el príncipe de los pastores durante una gran parte del siglo XIX. El último rastro históricamente visible de un avivamiento evangelístico de esta magnitud lo tenemos nosotros registrado, los que ya tenemos más de 40 o 50 años, con las grandes cruzadas evangelísticas del hermano Billy Graham. Seguramente usted lo recuerda, recientemente fallecido, quien no solo en Estados Unidos, puesto que él coincidió con el auge de la televisión satelital, ya sus campañas y sus mensajes eran televisados y transmitidos en otras partes del mundo, pues no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, logró llamar la atención de propios, de extraños, tanto de creyentes como de no creyentes, de la necesidad de ponernos a cuentas con nuestro Dios, con un Dios santo y con un Dios puro que demanda de sus hijos santidad. Eso es a nivel mundial, pero ¿qué me dice de México? Bueno, hay pocos vestigios de verdaderos avivamientos espirituales y de campañas evangelísticas impactantes en México. Los que más o menos somos ya de algunos años de edad en adelante, podemos recordar, no sé si usted lo tenga por ahí en su mente, las campañas evangelísticas que se hacían en los 80s. Eran cruzadas donde los acompañaba un predicador, pero generalmente siempre se hacían acompañar de un músico, de un cantante de música cristiana. El que yo recuerdo, porque mi padre fue a una de esas campañas, fue del hermano Paulino Bernal, este hermano que estamos escuchando de fondo, que cantaba con acordeón, con bajo sexto, y unos himnos maravillosos, preciosos. Son, por supuesto, de un estilo regional mexicano, norteño, pero que han sido de mucha bendición para muchos cristianos, sobre todo de las épocas que les comento. Y todos estos ministerios han terminado. El tiempo ha pasado, se han quedado por ahí en el olvido, mas no así el mensaje que proclaman. Los ministerios podrán ir y venir, algunos hermanos podrán estar en la palestra un tiempo, luego retirarse o el Señor los ha llamado a su presencia, pero el poder del mensaje del Evangelio de Jesús sigue tan vivo como cuando Él lo enseñó. Él lo instituyó desde aquel momento en que habla a sus discípulos y les dice que este sería el mensaje que ellos predicarían. Y en las buenas y en las malas, como dice el coro, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue predicándolo. Actualmente tenemos algunos predicadores fieles, pastores, maestros y hasta escritores que pues siguen
no han desmayado en ese intento, en ese esfuerzo que el Señor les ha puesto en su corazón. Siguen arengando a las huestes de la fe a permanecer en la lucha y a predicar el Evangelio a toda criatura. Y les cito algunos de los ejemplos que tenemos actualmente, que la mayoría de ellos, creo que todos aún viven, y son ministerios de mucha bendición para el pueblo cristiano. Hermanos como John Piper, el hermano Charles Swindoll, que fue de mucha bendición para nosotros como iglesia, pues él es el autor del Despertar de la Gracia, que nuestro pastor Alejandro César nos compartía hace algunos años. Luego tenemos el ejemplo también de nuestro hermano Steven Lawson. Puede usted buscar ahí en internet sus citas, sus frases, sus estudios y algunos de sus aportes a lo que el pueblo de Dios necesita. El hermano John MacArthur, un predicador de mucha bendición que sigue vigente. El hermano Paul Washer, también lo podemos citar dentro de estos predicadores de sana doctrina. Y si se fija, pues casi todos son de habla inglesa. Todo lo que llega de ellos, pues lo tenemos que traducir. Sigue siendo de bendición porque la palabra de Dios es la misma en cualquier idioma. Pero ¿qué me dice usted de nuestro ámbito de lengua española, de nuestro ámbito latinoamericano? Bueno, son menos, efectivamente es reducido el número de pastores que podemos citar como de gran impacto a nivel internacional y que siguen haciendo su labor de que el pueblo de Dios retome las raíces del Evangelio. Tenemos ejemplos como nuestro hermano Miguel Núñez, quien precisamente es el autor del libro de estudio que estamos llevando en este discipulado, Una iglesia conforme al corazón de Dios. Al pastor Sugel Michelén y todo lo que ese ministerio de su Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo ha subido a las redes y ha escrito en libros y hacen campañas internacionales. Y al hermano Eduardo Saladín, que su ministerio no es tanto viajar, sino a través de los medios electrónicos, por citar algunos. Y bueno, hermanos, pues son hermanos de bendición. Por supuesto que Dios los usa para que su iglesia retome y asuma su compromiso con la predicación del Evangelio. Pero junto con el trigo, dice la Biblia, crece la cizaña. Y esas voces han querido ser apagadas por una gran cantidad de falsas enseñanzas, las cuales disfrazadas como bíblicas y envueltas en moños de regalo en papel de colores, como por ejemplo la música, las emociones, las promesas de prosperidad y tantas cosas que el hombre inventa para atraer seguidores, pues efectivamente logran distraer al cristiano, al que quiere una relación con Dios, pero se lo llevan por un camino equivocado. No siguen a Cristo, sino siguen otros intereses, siguen sus propias emociones, siguen sus propias necesidades humanas. Y el Evangelio nos habla de que solamente tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo Jesús es como podemos ser salvos. Y tenemos como ejemplo pues todas estas campañas que ya hablábamos, de sanidad, de liberación de demonios, conciertos monumentales igualitos a los conciertos del mundo. Entonces los jóvenes dicen, pues yo no necesito más ir al mundo porque aquí tengo lo que buscaba dentro de la iglesia, disfrazado de palabra de Dios. Pues todo esto, hermanos, es fruto del alejamiento del verdadero evangelio. En el año 2020 tuvimos en México el censo de población y vivienda, en el cual el organismo llamado INEGI, entre todas las preguntas que hace sobre población y vivienda, incluye también algunos rasgos de lo que son las religiones. Entonces, estas informaciones que nos han llegado, de los cuales les estoy presentando en pantalla algunos extractos, pues nos hablan de cómo está considerada la religión y tenemos un serio problema, mis hermanos. Fíjense bien, en esta clasificación que utilizó el INEGI para su censo del 2020, si se fijan, abarcan en un mismo aspecto, en un mismo rango, a todos los que son credo cristiano. Y si se fija usted, tanto católicos como protestantes, cristianos evangélicos, los catalogan en el mismo rubro. ¿Cuál es el origen del problema? Bueno, pues que para la gente que no conoce a Dios, el aceptar a Cristo Jesús, que nació de una virgen y que murió en la cruz, ya con eso nos convierte en cristianos. Y pues obviamente pues los católicos sí lo consideran. Sus errores doctrinales están en otras cosas, no precisamente en la existencia y obra de Jesús. Sin embargo,
estadísticamente ahí hay un problema porque no podemos identificar cuántos cristianos verdaderamente salvos y redimidos pueden asegurar que tienen la vida eterna, porque estamos ahora sí que en la misma canasta que todas las demás agrupaciones religiosas, con el simple hecho de pertenecer, de aceptar la existencia de Cristo Jesús. Y ya en otro campo meten a los otros credos que no aceptan a Jesús, como el judaico, el islámico, el oriental y todas las demás que usted puede leer ahí en pantalla, y termina con los que no tienen religión o que se consideran ateos. Y en el mundo pasa algo similar. Fíjese bien en esta gráfica, las principales religiones en el mundo, incluso con el mismo color amarillo, nos catalogan como cristianos al 33% de la población, es decir, 1 de cada 3 personas ha oído o conoce o al menos cree la historia de Cristo Jesús como Hijo de Dios que vino al mundo. Pero eso no es ninguna garantía, porque ahí incluyen a católicos, ortodoxos, otros, incluye ahí por ejemplo testigos de Jehová, mormones y todo lo que usted quiera saber, y solamente un 11%, por eso esta gráfica me gustó, porque aquí sí separan que dentro de ese 33%, solamente el 11%, es decir, 1 de cada 10 personas es cristiana, o al menos así se identifica. Conoce del Evangelio de Jesucristo y es salvo por gracia y por fe. Esto, digamos, en el mejor de los casos, que todas las personas que así lo manifestaron tengan esta opinión. Entonces, fíjense bien cómo es importante ver estas estadísticas, porque efectivamente, hasta hace algunos años el catolicismo era la religión predominante en el mundo. Ya de unos 30, 40 años hacia acá ha sido rebasada, y ahora el Islam, los musulmanes, son la religión que más alcance tiene en el mundo. Sin embargo, esto sucede, se ve más allá en lo que es Europa, Asia, África, porque allá están las naciones predominantemente musulmanas. Y como todos esos países tienen muchos habitantes, tienen una densidad de población muy abundante, precisamente por eso se eleva la estadística. Acá en Occidente la cosa es diferente, no tenemos tantos países con predominancia islámica, y sí, aunque sí hay muchos conversos al islamismo, no son tan representativos como allá. Aquí lo que en realidad le preocupa a la Iglesia Católica es el auge y el crecimiento de los evangélicos. Son los que, por decirlo de alguna manera, les han robado, les han quitado más adeptos, y como dice la palabra de Dios, es bueno arrebatárselos de las manos al demonio para traerlos a los pies de Cristo, pero ellos lo consideran como un peligro, como una amenaza. Y dentro de esto, pues tenemos todo tipo de corrientes, todo tipo de iglesias o de denominaciones, de las cuales usted lo sabe bien, no todas pueden llamarse cristianas. ¿Y cuál es la prueba más contundente que tenemos? Bueno, que a pesar de las cifras, aunque aumenta el número de evangélicos, las cifras de violencia, de inmoralidad, de delitos, siguen aumentando. ¿Cómo es posible entonces que entre más evangélicos haya, más pecaminoso se vuelve el mundo? Como que es un contrasentido. Si verdaderamente somos salvos y redimidos por la sangre de Jesús, entonces quiere decir que la mayoría de la gente estaría predicando su palabra y estaría cumpliendo con esa misión de ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Entonces la respuesta salta a la vista. No es el verdadero evangelio el que está llegando a la mayoría de estos supuestos convertidos, sino es un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio que se amolda a sus necesidades, a su estilo de vida, que no los compromete, no los mueve de su área de confort. Tú puedes seguir haciendo lo que quieras, y ya con el hecho de que proclames que Cristo, que los ídolos son pecaminosos y que Cristo es el Hijo de Dios, ya con eso lo tienes ganado. No está siendo predicado el evangelio con la misma firmeza y con la misma claridad con que Cristo nos enseñó, y esto lo vemos en estos resultados, en este tipo de iglesias con enseñanzas herejes que se están llevando a mucha gente al infierno. Asumir las implicaciones de un verdadero cristiano es la más clara prueba de la identidad
del Evangelio en tu vida, en nuestra vida. Entonces conviene que ante esta realidad la iglesia actual, no me estoy refiriendo solamente a la iglesia como cuerpo de Cristo universal, sino cada una de las congregaciones, y específicamente me voy a referir a esta amada iglesia cristiana bautista, Sublime Gracia. Conviene que nos preguntemos las siguientes cuestiones. ¿Por qué, aunque el pueblo evangélico aumenta, la maldad del mundo aumenta a un ritmo mayor? Y basta con asomarte a cualquier noticiero, mi hermano, para que te des cuenta. Todos los días, matanzas, robos, asaltos, linchamientos, abusos infantiles, y hasta los mismos niños se están volviendo delincuentes. ¿Qué está pasando? Como dice uno de los comunicadores en los noticieros, no sé si usted lo ha visto, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, pero me llama mucho la atención que siempre que da una nota de violencia dice, ¿qué demonios está pasando? Y yo le contesto, obviamente no me escucha, pero yo le digo, pues eso precisamente, demonios, el demonio está predominando y la gente no quiere saber nada de Dios. Otra pregunta que la iglesia debe hacerse: ¿en qué difiere el método de evangelización actual del de la iglesia primitiva? ¿Por qué ellos, con sus predicaciones, los primeros apóstoles, los iniciadores de la iglesia primitiva, la gente se convertía, venía a los pies de Cristo y llegaban por miles, en una ocasión 3,000, en una ocasión 4,000? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora pasan los años y ni un convertido en nuestros cultos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿En qué difiere? ¿Por qué si es el mismo evangelio? ¿Por qué no está siendo lo efectivo que fue en un inicio? Otra pregunta muy importante, y las dos últimas preguntas son contrarias una a la otra. Fíjense bien la retórica de estas preguntas. Primero, ¿qué predicó la iglesia primitiva que la iglesia actual no está predicando hoy? Y la otra tiene mucho que ver, en sentido contrario. ¿Qué no hacía la iglesia de ayer que sí está haciendo la iglesia de hoy? Tal vez en estas dos respuestas encontremos la clave y encontremos la solución al porqué del aletargamiento de la iglesia del Señor en cuanto al evangelismo. ¿Por qué el evangelio está así, en estas condiciones? Y bueno, pues vamos a pasar a la respuesta. No hay mejor manera de entender lo que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos, que acudir a la Biblia. Y en el caso específico de la iglesia, no hay mejor manera de conocer el plan de Dios para ella que recurrir al libro de los Hechos. Ahí en ese libro, cada capítulo nos habla de un aprendizaje nuevo, de una experiencia, de una manera de vivir de la iglesia primitiva neotestamentaria que nunca debió alejarse de nuestros modelos. Y véalo, compárelo así, todavía no entramos al estudio, pero así a simple vista, qué diferente se ve la iglesia actual a la iglesia primitiva. Yo creo que ese término le ha hecho daño, primitivo. Como que nos creemos ahora muy modernos y nada de lo que suene primitivo nos conviene, lo desechamos por antonomasia. Qué difícil, hermanos, porque implicaría deshacernos de tantas y tantas cosas que ahora abrazamos y las consideramos como lo máximo, como nuestros ideales, cuando al Señor nunca le gustó ese modelo de trabajo. Vamos a la palabra de Dios y que su palabra nos abra los ojos ante este amplio panorama sobre lo que es el evangelismo en su iglesia. Y para esto, hermanos, vamos a tomar como referencia el capítulo 3 del libro de los Hechos, concretamente los versículos 1 al 19, donde se habla de un milagro, de una manifestación del Espíritu Santo a través del ministerio de Pedro y Juan. Vamos a leerlo juntos, lo tienen ahí en pantalla, les invito a que me acompañen. No lo vamos a retomar ya después, si se fija son pocas las citas que tenemos el día de hoy, pero con este pasaje va a ser más que suficiente para la enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente.
esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. «Pueblo de Israel», dijo, «¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Este es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltara a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hermoso el pasaje, contundente la enseñanza. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque son muchas las cosas que podemos obtener de esto. Número 1, que vamos a resaltar. Primer aspecto que quiero que notemos y que está diferente a lo que el modelo de la iglesia actual predica. El milagro que el Espíritu Santo acaba de manifestar por medio de Pedro y de Juan se produce en medio de las dos labores fundamentales de la iglesia que siempre debe estar haciendo, ayer, hoy y todos los tiempos. ¿Las detectó usted? Efectivamente, orar y predicar la palabra. Pedro y Juan decidieron ir al templo ese día a la hora de la oración. No cuando más gente hubiera. Bueno, efectivamente había mucha gente por el bullicio que se generaba en la ciudad, pero efectivamente con toda la intención fueron a la hora de la oración, no buscando popularidad. Si la gente se aglomeró en ese momento fue por otras circunstancias, pero ellos no buscaban encontrar mayor gente, ellos buscaban orar, ir a orar. ¿Y qué fue lo que produjo? Bueno, pues que dentro del contexto en el que el Espíritu Santo se manifestó, mucha gente pudo escuchar la predicación de Pedro. Iban a orar y terminaron predicando. Ellos no organizaron una campaña de sanidad. Yo me imagino que si algún mexicano o alguno de nuestros líderes contemporáneos de este tipo de iglesias de la prosperidad hubiera vivido en aquel entonces, seguramente hubiera dicho: hey, apóstoles, vamos a organizar una campaña de sanidad, que la gente traiga a sus enfermos, los formamos y oramos, les ponemos las manos y sanamos a mucha gente. Esas son las ideas del mundo y esas son las ideas que la gente quiere escuchar porque endulzan sus oídos, les llaman la atención, les solucionan sus problemas inmediatos a corto plazo, mas no el problema de fondo, el problema a largo plazo, que es su vida o su muerte eterna. No, los apóstoles no trabajaban de esta manera. Ellos perseveraban, dice en Hechos, en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la oración y en el partimiento del pan en las casas. Este milagro pues no ocurre en una campaña de sanidad organizada para ganar adeptos. Les hubiera resultado muy bien, seguramente mucha gente hubiera caído rendida ante este milagro.
Sin embargo, no ante los pies de Jesucristo, que es el objetivo del Evangelio. La predicación y la oración eran el centro de actividad de la iglesia. No había otra prioridad para ellos. Y ese es el contexto en el que Dios quiso manifestar su poder a través del milagro con esta sanidad del cojo. Qué frecuente resulta en nuestros tiempos encontrar falsos maestros que se autodenominan apóstoles o profetas, que reclaman para sí el reconocimiento, la fama y la popularidad. Sin embargo, Pedro y Juan sabían y lo dejaron muy en claro que era Dios quien sostenía las necesidades de la iglesia y era Él el autor de esta sanidad. Y se manifestaba en prodigios y señales cuando a Él le parecía, cuando el Espíritu Santo decidía manifestarse, no cuando los apóstoles lo deseaban o lo reclamaban. Nadie puede declarar sanidades, milagros, sino solamente Dios en su soberanía y a través de su Espíritu es quien pudo hacer este milagro. Segundo aspecto que quiero resaltar de este pasaje que acabamos de leer. El énfasis de la iglesia actual de muchas denominaciones y de muchas corrientes parece estar más enfocado en las necesidades de la gente que en el mensaje que debemos proclamar. Bajo el argumento del rol social de la iglesia que ahora está tan de moda, el humanismo ha impregnado a las congregaciones y ahora es más importante atender a las personas en sus necesidades que atender el mensaje, el llamado. ¿Quién fue el primero que nos dio el llamado y la orden? Fue Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la conclusión es contundente. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ningún momento en la Gran Comisión dice que solucionemos sus problemas, que atendamos sus necesidades, que les resolvamos sus conflictos. Eso se hace por añadidura, porque la gracia de Dios sobreabunda y la iglesia tiene esa manera de ser de bendición a la gente, pero no es su objetivo principal. La iglesia no está llamada a resolverle el mundo y los problemas a la gente. Hoy en día parece que nuestras congregaciones quieren sujetar a Dios a nuestro plan de trabajo. Vamos a hacer esto y vamos a tener una brigada y vamos a tener esta campaña y vamos a poner un dispensario. No es la prioridad, mis hermanos. Si se puede hacer, qué bueno, que sea de bendición, que Dios se manifieste también a través de las soluciones de los problemas de las personas, pero no es el llamado principal. Una vez que hayas predicado y que hayas dicho a la gente la verdad principal que necesitan saber, que están perdidos y que solamente en Cristo hay salvación, ahora sí, a los redimidos, al cuerpo de Cristo, procuraos los unos a los otros, también lo enseña la Biblia, pero es un asunto posterior. Esto, hermanos, pues no debe ser así. Nuestra adoración debe ser consciente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Siempre, en todo momento, debemos estar dispuestos a que esta sea la palabra de nuestra boca, el Evangelio. Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Se fijan? Las obras son buenas, pero son producto de una regeneración. Y son producto cuando verdaderamente Cristo ha hecho la obra en las personas. Y esto no puede ser posible si el verdadero Evangelio no se predica. Tercer aspecto. El mensaje de la iglesia debe apuntar hacia Cristo. Fíjese usted en el pasaje, Pedro no aprovechó el revuelo que causó entre la gente ahí en la ciudad, junto al templo, para ganar popularidad o para recibir aplausos y admiración de la gente, sino que de inmediato, antes de que otra cosa sucediera, les dice: ¿de qué se asombran? Él inmediatamente señaló a Jesús como el autor de la sanidad del cojo. Y lo hace no de manera suavecita, él lo hace confrontando al pueblo con su pecado. Los acusa: ustedes mataron a este justo. Ustedes prefirieron liberar a un criminal que al autor de la vida, al haberlo rechazado y matar al Mesías unos meses atrás. Pedro le señala claramente su pecado, su delito. Para todos los oyentes, la imagen de Jesús predicando, haciendo milagros, todavía estaba fresca. No habían pasado muchos meses desde que Jesús anduvo por esas mismas calles predicando este mensaje, haciendo sanidades y milagros. Entonces la gente lo tenía ahora sí que
en la conciencia. Y muchos, yo les aseguro que muchos de ellos estaban profundamente arrepentidos, pero no sabían qué hacer para quitarse esa culpabilidad. ¿Qué es lo que surge entonces? La predicación clara del Evangelio. ¿Cuántas personas andan por el mundo sabiendo que tienen una deuda, que tienen un delito que pagar, no se sienten a gusto, no están en paz con Dios? Y los que tenemos la respuesta para decirles cuál es el origen de su malestar, no les hemos predicado el Evangelio. Esta gente fue confrontada. Pedro no les suavizó el mensaje y híjole, pues ustedes, hombre, la regaron, pero pues ya ni modo. No, Pedro les señaló claramente, su delito fue matar al Salvador. Es esa imagen de Cristo crucificado, porque hacía unos meses, unas semanas atrás, lo habían visto ahí colgado de la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Es esa imagen la que Pedro trae a la mente y se las confronta cara a cara a todas estas personas que escucharon esta predicación. La evangelización de la iglesia primitiva ayer, pero debe ser también hoy, debe de estar centrada siempre en Jesús y en su obra en la cruz. No en un método de autosuperación, no en un método de solución de problemas personales, no en un plan de mejora económica, siembra y cosecharás. No, eso no resulta, hermanos. Eso podrá atraer gente, pero atrae solamente moscas al azúcar. Lo que debe de atraer es vidas regeneradas, corazones transformados y tocados por la palabra de Dios, con un verdadero sentido del arrepentimiento ante los pies del único que les puede dar la paz y la salvación eterna. Este tipo de evangelio que solamente atrae moscas no es más que abaratar la gracia, no es más que desvirtuar el sentido estricto de lo que fue la muerte de Cristo en la cruz. Hoy en día vemos la cruz como un adorno, como un ornamento religioso. En realidad la cruz es un instrumento de tortura, es un instrumento de muerte. Si usted quiere entender bien qué significa toma tu cruz y sígueme, sustitúyalo por lo que hoy, actualmente en pleno siglo XXI, causa la muerte. Entonces, para que lo entendamos bien, todos los días toma tu silla eléctrica y sigue a Jesús. Eso te causa la muerte. Bueno, en aquel entonces la cruz era el sinónimo de tortura y de muerte más vergonzosa que existía. Hoy en día la cruz parece ser algo hasta bonito. No, la cruz era algo perverso, desagradable, horrendo, que la gente hasta le tenía miedo. Eso es el mensaje del Evangelio. Marcar claramente que la cruz no fue cualquier cosa, que fue el método más sangriento con el que Jesús derramó su sangre, pero que tuvo un fin santo, ser de bendición para todos aquellos que creemos en su sacrificio y confiamos en él por fe. Entonces no rebajemos la santidad ni la soberanía de Dios convirtiéndola en un instrumento de gratificación del hombre. La iglesia no es un centro social, la iglesia no es un lugar de convivencia, la iglesia no es un negocio para sacar dinero. La iglesia es la puerta que Dios abrió en la tierra como sucursal del reino de los cielos. Ese es nuestro llamado. Vamos a terminar el estudio de hoy sacando estas tres conclusiones, mis hermanos, de lo que hemos visto hasta hoy a través de este pasaje y de esta enseñanza. Número 1. El evangelio que la iglesia predica debe estar centrado en la palabra de Dios y debe estar sostenido con la oración. Estas son las dos tareas fundamentales de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y fuera de ellas, el resto de las actividades son infructuosas y se convierten en simple activismo. Hermanos, la invitación es, iglesia, regresemos a estas raíces y concentrémonos en lo esencial si verdaderamente anhelamos que el Evangelio de Cristo llegue a los perdidos. Número 2. El énfasis de la predicación de la iglesia debe de estar en el mensaje del Evangelio y no en las necesidades humanas. Aunque parezca muy piadoso, muy misericordioso el evangelismo social, hermanos, el evangelismo primero es un mensaje de muerte, pero de salvación. Vas al desfiladero, vas al infierno, pero Cristo te ofrece una puerta de salida. No hay mayor misericordia para el ser humano, más que resolverle sus problemas, que librarlo de la muerte y la condenación eterna. Ni los milagros, ni la salud física, ni la prosperidad económica son más importantes para el hombre que su salvación.
Y esto debe ser el mensaje central y radical de la iglesia. Tercera conclusión y última, la iglesia debe apuntar hacia Jesús y hacia la cruz, no a sí misma. No debemos buscar la fama, la acreditación, la aceptación, seguidores, que los cultos estén llenos. No, sino tenemos que buscar que la gente sea confrontada, que sea incomodada, porque ha ofendido a Dios por su pecado y necesita reconciliarse con Él. Tenemos que hacer que la gente voltee a la cruz, que su vergüenza, su pecado, les redarguya el Espíritu Santo y vengan en arrepentimiento genuino a los pies de Jesucristo. Llevemos a la gente a Jesús y todo lo que hagamos, digamos, publiquemos, vivamos, debe de estar enfocado en Él. Hay un factor y muchos otros aspectos muy importantes que quiero compartir, ya me ardo en deseos por hacerlo, pero lo vamos a dejar para la próxima sesión. No, les invito a que no se la pierdan, va a ser de mucha bendición lo que es el santo y puro Evangelio de Cristo Jesús, algunas recomendaciones de la palabra de Dios extraídas de ahí para que nuestro Evangelio, nuestra predicación evangelística sea más efectiva, más veraz, sobre todo que tenga credibilidad en nosotros. Todo esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Mientras tanto, yo les pido que mediten, que reflexionen esto que acabamos de estudiar en el estudio del día de hoy. Gracias a Dios por su presencia, por la comunicación que podemos entablar entre nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan y que Dios esté con todos nosotros. Hasta luego.